El universo cinematográfico de Marvel es mucho más que simples películas y series de superhéroes. Sus producciones traspasan la pantalla, sus personajes son los nuevos dioses y sus historias son las que inspiran a miles de personas en todo el mundo. Algo así merecía tener un podcast. Podcast cinematográfico de Marvel. Cada semana en tu reproductor de podcast para analizar el verdadero impacto que Marvel tiene en nuestra sociedad actual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y antes de comenzar te recuerdo que tengo una newsletter en donde cada jueves te envío contenido relacionado con podcasting a la que te puedes suscribir a través de leomenendez.com/newsletter. Hablábamos de productos intangibles justo ayer, ¿no? Te recomiendo, si no lo escuchaste, irte a escuchar el episodio de ayer. Y lo primero, cuando hablamos de productos intangibles, lo primero que se nos viene a la cabeza, o al menos a mí, son los contenidos premium o exclusivos, ¿no? Si no fuera así, plataformas como Mumbler jamás hubieran surgido. Mumbler nació como respuesta a la necesidad de decenas de creadores de contenidos que necesitaban monetizar su audiencia y no sabían cómo, ¿no? Me gusta mucho hablar de este tema porque este sí que lo he comprobado yo mismo en carne propia con mis propios podcasts y con un podcast sobre cine y series. Nada de contenido educativo ni de formación, ¿no? Simplemente un argentino hablando sobre las series que seguía y un grupo de oyentes muy comprometidos pagando casi tanto como lo que pagaban por Netflix, nada más que por escucharme hablar sobre esas mismas series que veía en la plataforma. Pocos, es cierto, porque la conversión en este tipo de contenidos es muy pequeña. De hecho, te dejo en los enlaces un episodio del podcast de Joan Boluda en el que comparte un estudio muy bueno sobre este tema, con información muy, muy interesante. Te decía que eran pocos oyentes, sí, pero aunque eran pocos, estuvieron alrededor de 3 años pagándome por escuchar ese podcast hasta que yo decidí darlo de baja, ¿no? Validaron mi idea, pero además mi idea de generar contenido exclusivo sobre series, insisto, además me ayudaron a generar mis primeros ingresos recurrentes con el podcasting y a cambio de lo mismo que yo ya estaba haciendo, pero completamente gratis, ¿no? Generaba un contenido extra de manera totalmente exclusiva a través de este pago recurrente. Por eso no descartes la opción de generar un contenido exclusivo a cambio de un pago recurrente porque tal vez te pueda llevar una buena sorpresa. Esto, por supuesto, lo tenés que hacer con una estrategia para maximizar la conversión, pero hoy hablamos solo sobre opciones de monetización y dejamos la estrategia para otro momento. Hasta aquí te comenté algo relacionado con contenidos exclusivos y pago recurrente, ¿no? Muy por arriba ya tendremos oportunidad de profundizar. Esto del pago recurrente sería ideal porque tener un ingreso estable y residual todos los meses está buenísimo. Pero para eso necesitas también crear contenido de manera recurrente. Y esto es algo que no siempre se puede hacer porque tal vez estás enfocado en tu contenido gratis que te ayuda a generar más audiencia para luego llevarlos a tu contenido premium o exclusivo. A ver si me puedo explicar porque creo que me salió un poco mal. Para generar ingresos recurrentes, para pedir un pago recurrente a cambio de contenidos, tenés que generar contenidos también de manera recurrente, ¿no? No lo podés hacer de manera esporádica. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, estoy creando este podcast que es diario y que me demanda mucho tiempo entre escritura, grabación, edición y publicación. Si además ofreciera un contenido exclusivo, que estoy seguro que con este podcast me daría muy buen resultado, yo sé que no tendría tiempo como para desarrollar este contenido exclusivo, ¿no? Entonces ya es un compromiso. El pago recurrente me gusta, me atrae, pero sé que no tendría tiempo de generar un contenido exclusivo de manera recurrente también. Entonces, si es tu caso, si tu contenido gratuito te demanda demasiado tiempo como para generar un contenido premium, primero habría que analizar a ver si estás dando demasiado contenido gratuito, aunque mi idea es que nunca es demasiado. Tal vez en tu caso podría serlo, ¿no? Pero si ese es tu caso, bueno, podrías crear, por ejemplo, series limitadas de pago único.
Pueden ser audiocursos, audioguías, temporadas limitadas, contenido complementario de tu podcast, etc. Por ejemplo, otro ejemplo te voy a dar. En Podcast Cinematográfico de Marvel estamos generando un contenido exclusivo de frecuencia quincenal a cambio de un mínimo pago mensual. Pero ese podcast quincenal que estamos grabando, nos demanda sentarnos a grabar ese podcast quincenal extra cada 15 días, por supuesto, cada 2 semanas. Y te puedo asegurar que nos cuesta muchísimo más trabajo del que creíamos, porque además tenemos que grabar nuestro contenido mensual. Entonces, en un mes tenemos que grabar los 4 podcasts mensuales y gratuitos y además los 2 contenidos exclusivos. Bueno, nos está dando muchísimo trabajo. Y en su lugar, por ejemplo, podríamos crear audioseries limitadas y temáticas sobre diferentes temas relacionados con Marvel. Por ejemplo, una serie de podcasts sobre cada uno de los Vengadores, ¿no? Monográficos sobre cada uno de los Vengadores y exclusivos de pago único. Otra serie de podcasts sobre algún arco argumental de los cómics de Spider-Man, analizándolo en profundidad. Otra podría ser sobre el arco argumental de Iron Man, pero dentro del MCU, desde su primer película hasta su final en Avengers Endgame. Podría ser cualquier otra cosa. Y te digo estos porque son cosas que tenemos en agenda. Grabar series de episodios temáticos sobre diferentes temas de Marvel a cambio de un pago único, no recurrente. Pagas una vez y te lo escuchas completo. Lo malo de esto es que no te genera un ingreso recurrente, pero es algo que grabas una sola vez y que lo podés vender muchas veces, ¿no? Lo grabas hoy, lo publicas hoy y lo podés vender durante toda tu vida, si querés. Después, bueno, deberíamos hablar sobre cómo venderlo, cómo promocionarlo, etcétera. Pero bueno, ya te dije que hoy vamos a hablar solo de opciones de monetización y no de estrategias. No obstante, te digo, de esto de estrategias vamos a hablar más adelante. Estoy preparando unos contenidos especiales sobre estrategias de contenido, sobre monetización, sobre atracción, etcétera, para que puedas vender tus contenidos de pago. Así que si querés recibirlos antes que nadie, anda a leomenendez.com/monetización, así te lo puedo contar. Ojo que es otro enlace, leomenendez.com/monetización es otra lista exclusiva solamente para las personas a las que les interese hablar de monetización y recibir antes que nadie algunas estrategias, no te voy a decir probadas, pero estrategias que pueden ser efectivas y sobre todo una variedad de estrategias para que puedas elegir cuál es la que mejor se adapta a tu estrategia de contenidos. Te dejo igual el enlace en la descripción, pero es fácil, leomenendez.com/monetización. Bueno, y por mencionar otro tipo de intangibles que podrías llegar a vender en tu podcast, te los comento muy arriba, pero ya te digo, vamos a profundizar en ellos más adelante. Podés vender cursos online, como el que estoy por lanzar yo también, webinars, ebooks, es decir, libros electrónicos, guías sobre algún tema desde el del que hables en tu podcast. Podés vender consultorías, podés vender el acceso a grupos privados de Discord, Telegram o cualquier otra plataforma. Podés vender secuencias de email, ¿sí? Hay gente que vende secuencias de email y esto es algo que se puede hacer. Podés vender checklists. Por ejemplo, yo podría vender un checklist sobre todo lo que tenés que tener en cuenta antes de publicar tu primer podcast. Seguramente vos no lo comprarías, pero seguramente otra persona que todavía no publicó su primer podcast, sí. Podés vender manuales, ¿no? Un manual de uso sobre algo que vos conozcas bien, alguna herramienta que conozcas bien. Y podés vender contenidos complementarios a el contenido que estás generando en tu podcast. La lista te podría decir que es infinita. Tenés todo esto y mucho más, pero bueno, vamos a ir hablando sobre ellos en diferentes momentos, ¿no? Y en leomenendez.com/monetización. Acá se trata de, no hace falta de aplicar todos estos sistemas de monetización y probarlos todos, pero sí lo importante es probar alguno, aunque no te dé resultado, probarlo, sacarte las ganas de crear un producto, promocionarlo entre tu audiencia, probar a ver qué pasa. Y si no pasa nada, no importa. Dentro de 2 o 3 meses podés crear otro. Y si pasa algo, hoy creaste uno, dentro de 2 o 3 meses creas otro,
dentro de 2 o 3 meses creas otro y a final de cuentas vas a tener una gran variedad, un gran abanico de productos intangibles que son de muy alta replicación, o sea que no necesitas volver a sentarte a trabajar en ellos, a producirlos para publicarlos, ya quedan publicados y siempre se mantienen vigentes y podés seguir vendiendo. Vendes uno de uno, 2 del otro, 3 del otro y así sí se va acumulando el ingreso residual y terminás teniendo un ingreso constante. Lo que te digo, no hace falta que los pruebes todos, lo que sí te recomiendo es probar alguno.